Cabeza ósea, pista basal y base del cráneo. Divisiones, orificios y comunicaciones. El neurocráneo está formado por 8 huesos, de los cuales 4 son impares: frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital, y los 4 son pares: parietales, los temporales. Se describen en orden en que se presentan, de adelante hacia atrás, la bóveda craneal, e inversamente de atrás hacia adelante, la base del cráneo. Se denominan huesos planos, cubiertos por fuera por un periósteo delgado y tapizados por dentro con la dura madre. Estos están formados por 2 láminas de tejido óseo compacto denominadas tablas externa e interna, entre las que se encuentra una capa de tejido esponjoso, de espesor variable, llamada diploide. Hueso frontal: es un hueso único, mediano y simétrico que ocupa la parte más anterior del cráneo. Está situado por delante de los parietales, del etmoides y del esfenoides. La cara, la parte anterior de la cavidad craneal, se articula por abajo con el etmoides, los huesos nasales, los huesos cigomáticos, los lagrimales y los maxilares. Contribuyen a unir el esqueleto del neurocráneo con el viscerocráneo. Participa en la formación de cavidades nasales y orbitarias. Porción: colocar hacia adelante la cara convexa del hueso y hacia abajo la porción aplanada que presenta una ancha escotadura cuadrilátera, denominada escotadura o incisiva etimoidal. Descripción: se describen 3 vistas y 3 bordes. Su vista anterior, que es la cara externa exocranial de la escama, porción vertical del hueso, es convexa y corresponde al frente, excepto con la pequeña porción lateral que se orienta en sentido lateromedial, la cara temporal, y forma la parte de la fosa temporal. En estos individuos jóvenes se observa una línea mediana a la sutura frontal o metiópica, que desaparece en el adulto. Por encima está la glabela o eminencia frontal media, cuyos lados emergen 2 superficies arqueadas o romas, arcos superciliares, crestas supraorbitarias, y a ambos lados de la línea media, por encima de los arcos previamente descritos, se encuentran las eminencias frontales en la parte inferior de la cara del frontal. A los lados de la porción nasal se hallan bordes supraorbitarios. Se extienden medialmente desde un borde redondo y vertical al borde nasal, que se articula con el hueso lagrimal y el maxilar, hasta una apófisis prismática triangular oblicua abajo y lateralmente, la apófisis o proceso cigomática, que es pequeña, articulada con el hueso cigomático. En esta última se origina la línea temporal dirigida hacia arriba y atrás del cráneo articulado, que se continúa con la línea temporal superior del hueso parietal. Delimita el frontal una superficie triangular donde se insertan fibras del músculo temporal. Vista inferior exocranial, también denominada porción orbitonasal. En ella se distinguen 2 pares. Porción nasal: presenta la escotadura e incisura etimoidal en forma de U hacia atrás, que recibe la cara superior del hueso etmoides. Es más ancha adelante que atrás y ofrece una superficie en forma de hemiceldillas, la mitad de una cavidad esférica, que junto con las hemiceldillas del etmoides cierran los laberintos etimoidales. Estas eminencias existen 2 surcos oblicuos hacia adelante, los surcos etmoidales, que también junto con los del etmoides forman los conductos etimoidales anterior y posterior. Su rama transversal que corresponde al borde nasal, superficie dentada que presenta una saliente sobre el plano mediano, y espina nasal del frontal, que se articula por delante con los 2 huesos nasales y por atrás con la lámina perpendicular del etmoides. El borde nasal se articula con la apófisis frontal del maxilar. Se observan además 2 pequeños surcos que completan la pared superior de las cavidades nasales. Ya a los lados de orificios de mayor calibre, los orificios, los senos frontales. Porción orbitaria son lisas, triangulares, con la base anterior y las amplias y cóncavas. Están dispuestas del uno a otro lado por la porción nasal y constituyen la pared superior de las cavidades orbitarias. Aquí se observa anterior y lateralmente. Los polos frontales de los hemisferios cerebrales. En la porción orbitaria se encuentran las eminencias orbitarias,
convexas hacia arriba. Las fosas y eminencias presentan impresiones digitales y eminencias mamilares relacionadas con los giros de los lóbulos frontales del cerebro. Una pequeña depresión, la fosa o la glándula lagrimal, que aloja la glándula lagrimal, la fosita troclear donde se inserta la polea de reflexión de los músculos oblicuos superior del globo ocular. Vista posterior es endocranial y presenta una escama y una porción orbitaria horizontal. Esta escama es cóncava hacia atrás, mientras que la porción orbitaria es convexa hacia arriba. La línea mediana y de arriba a abajo se distinguen. El surco del seno sagital superior, seguido hacia abajo por la cresta frontal, que se inserta el os del cerebro, por debajo la cresta del foramen ciego, por detrás escotadora incisiva timoidal. Por el foramen ciego pasa la prolongación del os del cerebro y a veces una pequeña vena emisaria que comunica las venas nasales con el seno sagital superior. En la escama, a ambos lados de la línea mediana, se distinguen dos amplias depresores de las fosas fosales correspondientes. Borde orbitonasal. Ambos lados de la espina nasal de los bordes supraorbitarios descienden una curva cóncava hacia abajo en el tercio medial del borde supraorbitario, escotadora incisiva supraorbitaria, mientras que en su extremo se observa el borde nasal. Se distingue con los huesos lagrimal y maxilar en su extremo, con la apófisis o proceso cigomática. Borde parietal, semicircular y dentado. Borde esfenoidal, delgado y se articula con las alas menores del esfenoides. En porción lateral del hueso se reúnen tres, de superficie rugosa, que se articula con el hueso esfenoides. Su configuración interna es relativamente el hueso y resiste de la escama en la apófisis procesos cigomáticas. Tejido compacto casi entre sí a los lados de la porción nasal hacia arriba, y se encuentran dos cavidades más o menos desarrolladas, los senos frontales que se abren en las cavidades nasales. Hueso parietal. El hueso está situado por detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital. Ocupa la porción laterosuperior de la calvárea. De forma cuadrilátera se distinguen dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. La cara externa exocranial y convexa muestra la parte media y saliente de la eminencia parietal. Las curvas cóncavas hacia abajo, las líneas temporales, la línea temporal superior, sirve de inserción a la fasa temporal, mientras que en la línea temporal inferior se inserta el borde superior del músculo temporal. Cara interna, intercraneal en relación con los lóbulos parietales del cerebro que se aplican en su concavidad, constituye la fosa parietal, que se corresponde con la eminencia parietal. En la cara externa y la superficie se observan una serie de surcos que ramifican en una hoja de higuera. Borde sagital, ubicado por arriba, es grueso y presenta un borde dentado para la sutura sagital. El borde escamoso, situado por debajo, es corto, delgado y biselado. Borde frontal es dentado en toda su longitud, se adelgaza hacia abajo y se articula con el frontal. Borde occipital, provisto de dientes más largos y más gruesos que los del borde sagital. Se articula con los bordes lambdoideos de la escama del occipital, sutura lambdoidea. Ángulo frontal anterosuperior, forma con el parietal del lado opuesto y frontal el brecma. Ángulo esfenoidal, anteriormente e inferior, se une al borde parietal del ala mayor, formando la parte anterior. Ángulo occipital posterosuperior obtuso, se articula con el parietal opuesto y la escama occipital, constituyendo la sutura lambdoidea, que toma su nombre de la letra griega lambda. Ángulo mastoideo posterior, grueso y truncado. Su estructura, el diploe abundante en la parte superior del hueso, es mucho más delgado que el borde inferior, y por su arquitectura este hueso es sólido y resistente. Su anatomía, en la superficie,
La parte superior y externa de la cara exocranial del parietal y por encima de la línea temporal superior está en contacto con el cuero cabelludo. Por debajo de esta línea, el hueso está cubierto por músculo temporal y la fascia. Su desarrollo se efectúa a expensas del cráneo membranoso, sin esbozo cartilaginoso. A partir del 45 día de vida intrauterina aparece un punto de osificación irradiada en todos los sentidos. Permanece separada por los puntos vecinos y por los espacios membranosos cada vez más exiguos del nacimiento de las fontanelas. Hueso occipital. Es un hueso único, mediado y simétrico que corresponde a la parte posterior del cráneo. La porción es de cara cóncava y se ubica delante del foramen magno. Es casi horizontal y los cóndilos se colocan hacia abajo. Su descripción se describe en dos caras y los bordes que las unen. Su cara posterior inferior es exocranial y convexa, se desarrolla alrededor del foramen magno, por donde pasa la médula espinal. Comunica con el conducto vertebral, pasan las raíces nerviosas del nervio accesorio y las arterias vertebrales. Su porción médulo-espinal o bulbomedular se podrá distinguir en tres porciones. Está por delante del agujero magno, que se extiende a la porción basilar, que se dirige hacia arriba, el tubérculo faríngeo, donde se inserta la fascia faringo-basilar, y el músculo constrictor superior de la faringe, y el tubérculo presenta hacia atrás rugosidades. Por detrás del foramen magno se encuentra la escama occipital. La línea media se observa de la cresta occipital externa, que termina en una tuberosa rugosa. La protuberancia occipital externa, a ambos lados de esta protuberancia, se ubica en la línea nucal superior. Por debajo, la línea nucal inferior, dirigida en sentido lateral abajo, y finaliza en la apófisis o proceso yugular. Estas líneas superficiales y rugosidades sirven para la inserción del músculo de la región de la nuca. A cada lado del foramen magno se extienden los cóndilos occipitales, que son calillas articulares superiores para el atlas. Presenta una depresión profunda, la fosa condilia, en cuyo fondo se halla el conducto o canal condilio, que permite el paso de la vena condilia emisaria, y una arteriola atravesando la base de cada uno de los cóndilos. Se observa el orificio externo del conducto canal del nervio hipogloso, agujero condilio anterior, cara anterosuperior, intracraneal y cóncava. En ella se distinguen, por delante del foramen magno, un canal cóncavo en sentido transversal, tanto más ancho y más profundo cuanto más cercano al foramen magno, denominado clivus o declive. Corresponde a la parte superior de la médula oblongada. Es un puente que está separada por la arteria basal por el líquido cerebroespinal. A ambos lados del clivus se observa el surco seno-petroso inferior. Por detrás del foramen magno, la escama occipital está dividida en cuatro fosas. Dos superiores, dos cerebrales, se alojan en los polos occipitales, hemisferios, dos inferiores cerebelosas que alojan en su parte posterior de los hemisferios cerebelosos. El punto de reunión de estas cuatro fosas se encuentra en la eminencia cruciforme, en cuyo centro se distingue la protuberancia occipital interna. En este lugar donde está situada la confluencia de los senos, presa del erófilo, la rama horizontal se halla representada por el surco del seno transverso, mientras que la rama vertical, la porción superior, que está representada por el surco del seno sagital superior, hasta la protuberancia occipital interna, y luego continúa en la cresta occipital interna, que se bifurca sobre el contorno posterior del foramen magno. En esta cresta se inserta el os del cerebro. A cada lado del foramen magno, en su unión con la parte anterior, se observa el tubérculo más o menos protuyente, tubérculo yugular. Está el surco del seno sigmoideo, que presenta lateralmente una eminencia cóncava. Apófisis o proceso. Bordes laminoideos. Se articulan con los parietales, a veces en la presencia de huesos suturales. Bordes mastoideos.
Orientados hacia abajo, medialmente se observa la apófisis, proceso yugular, que limita hacia adelante el surco seno-sigmoideo. De ella se encuentra la escotadura incisura yugular. Este borde del cráneo articulado contribuye a formar el hueso temporal o el foramen yugular, agujero rasgado posterior. Su estructura es de porción más delgada. Se encuentra el hueso de las fosas cerebelosas, mientras que las partes más gruesas corresponden a los bordes de las protuberancias, al contorno del foramen magno y porción basilar. Anatomía de la superficie. La línea nucal superior y protuberancia occipito-externa puede palparse a través de la piel. Por debajo de esta línea están los músculos de la región de la nuca. Esta diferencia determina los lóbulos occipitales del cerebro. Es más fácil abordar que los cerebelos. Su desarrollo de la escama posee un esbozo cartilaginoso, el cual aparecen los puntos de osificación que son basilooccipital, único y mediano, dispuesto alrededor del foramen magno; exoccipitales, a ambos lados del foramen magno; supraoccipital, situado entre la basioccipital del esbozo; el interparietal par, que suela rápidamente la línea media en relación con el supraoccipital. Hueso temporal. Es un hueso par situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo. Contiene el órgano vestíbulo-coclear. Su forma varía con la edad. En el recién nacido podemos identificar piezas óseas, la porción escamosa, la lámina delgada de contorno semicircular, la porción timpánica situada por debajo de el precedente y con forma de semicanal, cubierto arriba por la porción petrosa situada por atrás, abajo y media de otras dos, y que se desarrollan hacia adelante un plano mediano. En cambio, en el adulto hay tres partes que se encuentran soldadas. Es un hueso en forma de bloque, es único en la parte intracraneal, que contiene múltiples conductos y cavidades. Apófisis del proceso cigomático, que es larga, ubicada por delante y encima del conducto auditivo externo. Está situada en el extremo libre de esta. Se debe orientar hacia adelante en sentido horizontal. Caras exocraneales. Existen dos caras dispuestas en ángulo recto, la cara lateral y la cara inferior, que corresponden a la parte exocraneal de la base del cráneo, que se encuentra profundamente hundida por detrás del esqueleto axial. Su cara lateral, que presenta apófisis mastoides, el conducto meato-auditivo externo y la escama temporal y la apófisis cigomática. El proceso mastoides es una pirámide que se articula atrás y por arriba con el hueso occipital. Su cara externa puede dividirse en dos partes, es posterior y anterior. En el posterior, foramen mastoideo, con numerosas rugosidades para las inserciones de este, y para la vena emisaria mastoidea, que une el seno sigmoideo con las venas del sistema yugular. En la anterior separada precede a la sutura petroescamosa externa, orientada hacia abajo. La apófisis mastoide, situada detrás del auditivo externo, por encima de este, se eleva la espina suprameática. La punta del mastoides, orientada abajo y adelante, desciende más del conducto meato-auditivo externo y se encuentra escondida en porciones musculares que representan su cara lateral. Conducto meato-auditivo externo, constituido en el hueso seco por partes, donde tiene la fosa mandibular, cavidad glenoidea. Es un hueso seco, excavado en la porción timpánica, representa tres cuartos del canal, surcos que están reunidos en un conducto dirigido medialmente al fondo. La fosa mandibular con la articulación temporomandibular, que es una pared frágil y vulnerable. Porción escamosa del temporal, la apófisis o proceso cigomática.
donde va la musculatura de la fosa temporal, por abajo de la apófisis cigomática, cresta supramastoidea, avanza hasta la fosa mandibular, limitada por el tubérculo articular y el tubérculo cigomático posterior. Cara inferior. Se puede dividir en tres porciones que corresponden a la porción petrosa, peñasco o porción timpánica. Porción petrosa presenta una serie de accidentes. Tiene la incisura mastoidea, ranura digástrica, el surco de la arteria occipital, apófisis o proceso estiloides, que es delgada y larga y que se dirige a formar una forma oblicua hacia abajo. Por detrás de la apófisis estiloides se abre el foramen estilomastoideo que emerge el nervio facial de la porción petrosa. Se halla con la fosa yugular, ocupa el bulbo superior de la vena yugular interna, por donde se observa el orificio externo del conducto carotidio, que es recorrida por la arteria carótida interna, que está bordeado por detrás de la cresta en la que se abre el conducto timpánico, el conducto Jabskov. Ambos huesos está interrumpida el foramen yugular, agujero rasgado posterior, porción timpánica. Una superficie regular constituye la pared inferior del conducto hematoauditivo externo, la apófisis, proceso vaginal de la apófisis, proceso estiloides forma una vaina a la apófisis, proceso delante de su base. Su porción escamosa presenta la fosa mandibular, la cavidad glenoidea para la articulación temporomandibular. El tubérculo articular posteriormente está separada en la porción timpánica por la fisura petrotimpánica, fisura de Gleiser, por donde emerge el nervio cuerda, el tímpano, raíz transversa del proceso cigomático, el tubérculo auricular. Es relieve transversal fuerte y convexo que forma la parte de la articulación temporomandibular. Separa aquí la cara inferior del hueso de su cara o fosa temporal. En la cara inferior del hueso temporal, en la parte anterior medial de las porciones escamosas timpánica petrosa, se encuentra en un contacto que se ubica el orificio externo del conducto músculo-tubárico, que este conducto excavado en la porción petrosa se dirige hacia atrás. El conducto para la trompa auditiva y el conducto para el músculo tensor del tímpano. Caras intercraneales. Porción escamosa. La escama que se ubica en forma vertical, ligeramente cóncava, donde su curvo superior. Su superficie corresponde al lóbulo temporal del cerebro. La porción petrosa o peñasco, que está separada en la porción escamosa de la fisura petroescamosa. Su cara anterior, que se dispone en sentido horizontal. El techo timpánico, la eminencia cuarta saliente redondeada semicircular, el hiato del conducto para el nervio petroso mayor o hiato de Falopio o trompa de Falopio, orificio en forma de hendidura, el hiato del conducto para el nervio petroso menor. Estos orificios dan paso a los nervios petrosos del mismo nombre. En la porción petrosa se halla la impresión trigeminal, donde se ubica el ganglio del nervio trigémino. Cara posterior, dispuesta verticalmente, se relaciona con el orificio auditivo interno en unión del tercio medio con el medial, donde transcurren los nervios faciales, intermedio y vestibulo-coclear, en la cara laberíntica del borde superior de la fosa subcuarta. El orificio del acueducto vestibular, conducto endolinfático, surco del seno sigmoideo, situado en la cara profunda del mastoides, que se abre del foramen mastoideo de la vena emisaria mastoidea y el borde superior de la porción petrosa, que separa las caras precedentes, que está dirigido hacia abajo, y medialmente separa también la fosa craneal de la fosa craneal posterior, de inserción tendorio, vértice de la porción petrosa que se encuentra en contacto con el esfenoides, y se encuentra un orificio interno del conducto carotidio entre el vértice
y el esfenoides queda delimitado el foramen lacerum, agujero rasgado, anterior de la base del cráneo. Cavidades craneales del hueso temporal. El hueso temporal contiene numerosas cavidades y conductos que pertenecen a diversos sistemas. El órgano vestibulocochlear, las cavidades neumáticas anexas a este órgano, conductos vasculares y conductos destinados al pasaje de nervios craneales. Cavidades del órgano vestibulocochlear entre los conductos meatos auditivos externo e interno, el oído medio que presenta delante hacia atrás la trompa auditiva, la caja del tímpano, la entrada al teatro mastoideo y el atromastoideo. El oído interno, el laberinto óseo, que es el complejo conjunto que lo constituye. A menudo estas cavidades del oído medio son sede de inflamaciones denominada otitis o mastoiditis. El conducto carotídeo, un conducto vascular donde pasa la arteria carótida interna con el plexo simpático que la rodea. Las celdillas mastoideas, que son importantes y varían según el individuo. Los mastoides neumáticas son las que contienen numerosas celdillas. Las mastoides, por el contrario, están formadas por un hueso muy compacto. Las celdillas del vértice de la porción petrosa son poco desarrolladas pero susceptibles a infectarse. Las únicas partes superficiales del hueso temporal son las apófisis procesomastoides. Apófisis procesomastoides, a pesar de sus inserciones musculares, pueden pasarse por detrás del pabellón auricular. Apófisis procesocigomática, perceptible bajo la piel, marca el límite entre las regiones temporal y masseterina. El conducto meato auditivo externo óseo está disimulado por el cartílago y la mucosa del conducto. No obstante, se puede palpar a través del pabellón auricular. Conductos nerviosos están destinados al pasaje de los nervios del conducto facial. Su desarrollo del hueso en proceso tiene 4 porciones de osificación: porción escamosa, que a partir de la 4ª semana, porción petrosa también de la 4ª semana, porción timpánica a partir del 5º mes y apófisis del proceso estiloides, que se desarrolla a expensas del segundo arco faríngeo y se osifica en el 8º año de vida. Sus acciones musculares, donde actúan diversos músculos, en el apófisis del proceso mastoides, donde en especial el esternocleidomastoideo, el desarrollo del cerebelo, donde se forma la porción escamosal temporal, el desarrollo del órgano vestibulocochlear con englobamiento de la arteria carótida interna por la porción petrosa. Hueso esfenoides. Hueso impar, mediano, simétrico, situado con una cuña en la base del cráneo entre los huesos que lo rodean. Se coloca en depresión arriba, donde tiene la silla turca, tiene alas menores, ubica hacia adelante en el borde dentado, hacia abajo con la apófisis pterigoides. Presenta un cuerpo, alas menores, alas mayores y apófisis pterigoides. Se distinguen 6 vistas. Vista superior, forma parte de las fosas craneales. Parte anterior, forma por la lámina de la unión de las alas menores, el yugo esfenoidal, limitado adelante por el borde delgado que se articula con la lámina cribosa del etmoides, y atrás por el limbo esfenoidal. Las alas menores, en plano medio, una ligera cresta que continúa con la cresta del etmoides, lisa, cóncava, formando surcos correspondientes al giro recto del lóbulo frontal y los tractos olfatorios. La parte media, el yugo esfenoidal, donde está el surco prequiasmático, canal óptico que termina en ambos lados de los conductos ópticos, agujeros ópticos. En la base de las alas menores, por detrás del surco prequiasmático, se encuentra una cavidad sagital muy marcada donde se aloja la hipófisis en la silla turca. Se continúa hacia las caras laterales del cuerpo, cuya
pequeña cresta a ambos lados se separa el surco carotidio. Anterior a la silla turca, está formada en la cara anterior del dorso de la silla turca, lámina cuadrilátera. Parte posterior, constituida por el dorso de la silla turca, presenta un borde cóncavo cuyos extremos se encuentran la apófisis crinoides, junto con la apófisis crinoides anteriores de las alas menores. Esto delimita la silla turca. Vista inferior corresponde a la nasofaringe. Presenta plano medio saliente en forma de pico esfenoidal. Se articula con el borde superior del vómer. También está el canal esfenovomeráneo mediano, que está a ambos lados de esta superficie lisa triangular. El techo de las cavidades nasales, en sentido más lateral, se implanta en la apófisis proceso pterigoides. La vista anterior forma parte de las cavidades nasales de la línea mediana. Se observa la cresta esfenoidal. Se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides, los senos esfenoidales, las hemiceldillas esfenoidales, que en un cráneo articulado completan junto con las eminencias etimoidales. La vista posterior se articula con la porción basilar. Vistas laterales, a ellas se destacan las alas de la esfenoides. Por encima de la base de implantación del ala mayor se observa el canal S o surco carotidio, impreso por el pasaje de la arteria carótida interna, alojada en el seno cavernoso entre las alas mayores y menor y la cara lateral. Forma el borde interno de la fisura orbitaria superior. Sus alas menores triangulares en ambos lados del cuerpo, por medio de dos raíces, delimitan el conducto óptico por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. La cara superior, por la parte de la fosa craneal anterior, la cara inferior, más pequeña que la superior, constituye la parte superior de la pared. El borde anterior se articula con la porción orbitaria del frontal, con el borde parte de la lámina cribosa del etmoides. Borde posterior delgado, lateralmente más grueso, en sentido medial forma la apófisis o proceso crinoides anterior, cuyo vértice está dirigido hacia atrás por la inserción de tiende del cerebelo circunferencia menor. El estado fresco, el borde posterior revestido por la dura madre. El seno esfenoparietal. Alas mayores de contorno anguloso, fuertemente incurvadas hacia arriba, hacia atrás, prolongadas en la parte lateral inferior del cuerpo. El esfenoide se describen 3 caras y 4 bordes. Cara cerebral posterior, cóncava, pertenece a la fosa craneal media, es estrecha de delante hacia atrás y recibe al polo temporal del cerebelo. Cara orbitaria cuadrilátera, orientada anteromedialmente, constituye a formar la pared lateral de la cavidad orbitaria. Cara exocraneal, cresta infratemporal, cara infratemporal. Esta se encuentra dividida en dos. El borde cigomático, borde escamoso, borde frontal y parietal. Se articula el cigomático con la porción del hueso cigomático. El borde escamoso se articula en la porción escamosa del temporal. El borde frontal parietal se articula con el borde esfenoidal. El borde medial, la fisura orbitaria superior, hendidura esfenoidal. El foramen redondo, el foramen oval, el foramen espinoso, el foramen venoso, el foramen petroso. Denomina de Arnold. Los bordes escamoso medial de las alas mayores se reúnen para formar abajo la espina del esfenoides.
sobre la cual se inserta el ligamento esfenomandibular, articulación temporomandibular, apófisis, proceso pterigoides. Se implanta la cara inferior del cuerpo del esfenoides por medio de dos raíces, una medial y otra lateral. Ambas raíces circunscriben el conducto canal pterigoideo, conducto vidiano, por el que transcurren el nervio del conducto canal pterigoideo y los vasos del mismo nombre, raíces que prolongan hacia abajo de dos láminas. Lámina medial cuadrilateral ligeramente cóncava. Lámina lateral. Su estructura, donde la lámina medial tiene la fosa pterigoidea en su parte superior, fosa escafoidea, la cual se inserta el músculo tensor del velo del paladar. De la raíz de la lámina se desprende la apófisis vaginal, el conducto vómero-vaginal, conducto canal palato-vaginal, el borde inferior de la lámina medial, donde el gancho de la apófisis pterigoides, con cavidad que se refleja el tendón del músculo tensor. Lámina lateral, cuadrilátera, inclinada en sentido lateral, formada en la pared lateral de la fosa pterigoidea. La cara lateral orientada latero-anteriormente a la inserción a la cabeza inferior del músculo pterigoideo lateral. El borde posterior cóncavo separa por los músculos pterigoideos. En la parte media presenta una saliente, una apófisis o proceso pterigoespinosa o de Clivini, la cual se inserta el ligamento pterigoespinoso. Las láminas laterales y medias se separa hacia atrás, delimitando la fosa pterigoidea y se fusiona por delante, formando un borde. Fosa pterigopalatina, canal prolongado hacia abajo, conducto canal pterigoideo en la parte inferior, conducto canal palatino mayor, palatino mayores, que son láminas fusionadas que separan formando el ángulo de los bordes sentados. La escotadura pterigoidea, donde se articula el proceso piramidal del palatino. Fosa pterigoidea, entre las dos láminas, más profunda en la parte inferior. Su desarrollo aparece entre el tercer y el séptimo mes de vida intrauterina. Los laberintos etimoidales, masas laterales que se desprenden de los extremos de la lámina cribosa. Lámina perpendicular, la crista Galli subyacente que participa en la constitución del tabique nasal óseo. Crista Galli triangular vertical, se origina en el borde posterior del etmoides. El foramen ciego, lámina perpendicular. Esto del hueso etmoides, que es un hueso único, simétrico, que se halla por delante del esfenoides.